Muy Bienvenidos a bien. la 22ª sesión del Seminario de Lectores de Jean Robert. Mi nombre es Héctor Betancourt, en nombre del Laboratorio de Artes y Humanidades Dragón de Jade, con sede en Cuernavaca, anfitrión de esta reunión. Les doy la más cordial bienvenida, deseando que estén animosos por mantener viva la llama del interés por la obra de Jean Robert. Seré anfitrión y moderador de la tertulia y lecturas. Hoy, 9 de mayo de 2022, leeremos Los pobres reinventan la política. Será un honor contar con el comentario de Elías González, quien desde Oaxaca nos acompaña. Posteriormente abriremos esta tertulia. Cedo la palabra a la doctora Silvia Marcos, coordinadora del seminario. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Creo que ya es la 21ª, ¿verdad? ¿La 21 sesión o 22? 22. 22. Entonces ya tenemos detrás mucho análisis. Diego, yo a ti apenas te invité hoy. Disculpas, de repente digo, ay, ¿cómo no invité a esta persona o esta otra? Pero pues con la vida un poquito intensa de trabajo no había reflexionado. Pero bienvenido, bienvenido. Pues ahora vamos a ver un texto que a mí me gusta mucho. Yo parte lo seleccioné con Elías, que le damos las gracias a Elías que va a comentar este texto, pero es un texto, como es de por sí los textos de Jan, aunque sean de 8 páginas, tienen tanto contenido que pues de por sí se queda uno casi a medias de sacarle el jugo al texto. Pero este es además muy extenso y fue publicado por Tamuanchan, un journal del CIDEM. El CIDEM está pasando por una etapa difícil, ya se volvió Colegio Morelos. Aquellos de ustedes que conocen las diatribas gubernamentales de México, pues es un tránsito que ha disminuido mucho, y el CIDEM, como CIDEM, que fue una gran institución intelectual en donde enseñaba López Austin y Carlos Montemayor y unos grandes intelectuales y grandes historiadores, pues el CIDEM como propuesta ya no existe, y existe ahora algo que se llama Colegio Morelos. Pero esta publicación es todavía publicación del CIDEM. Y entonces esta publicación tenía unos requisitos y yo creo que este es uno de los textos más ricos de Jan, aunque siempre digo lo mismo, porque a mí los textos que digamos hemos elegido a través del tiempo para comentar, pues sí son ya una preselección del trabajo de Jan, de los análisis de Jan. Ya no es, porque tienen que recordar que Jan publicó solo en Ixtus 39 artículos, en Opciones publicó otros 15, en La Voz de la Tribu otros 10. Entonces hay una cantidad de trabajos publicados de Jan, publicados y refinados muy grande. Entonces lo que hemos ido eligiendo aquí tenemos realmente el corazón de lo mejor, de lo que Jan pensó, escribió, y incluso tenemos el que vimos la vez pasada, el fetichismo de la mercancía, pues era un texto maravilloso que Jan preparó para presentar con los zapatistas. Entonces, tenemos en este seminario, hemos tenido toda una serie de perspectivas o de maneras, no de temas, sino de metodología de tratar el tema, muy diverso en todas estas 22 sesiones. Y ahorita lo que vamos a ver es típico de
de Jean Robert, los pobres reinventan la política. Nada más díganme a quién otro pensador se le hubiera ocurrido poner un título así: los pobres reinventan la política. ¿Pero cómo? Si son los excluidos de la política, son los marginados de la política. Entonces aquí nos va a dar toda una explicación. Como dije, le doy la bienvenida a Elías porque va a comentar en esta sesión y en la próxima este texto que salió publicado en Tamuanchan en 2012. Y ya con esto, Alicia, tú presentas a Elías generalmente. Te dejo el espacio para que hagas la presentación. Sí, gracias, Silva. Elías González Gómez, filósofo y escritor. Se enfoca en el diálogo interreligioso y en el puente entre la mística y las luchas por construir un mundo nuevo. Ha colaborado con distintos colectivos interreligiosos, comunidades indígenas y espirituales. Actualmente es profesor de asignatura en el ITESO y en el Ibero León. Colabora con la Universidad de la Tierra, Oaxaca, y es miembro del Centro de Estudios de Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Es acompañante espiritual, practicante Zen y creador de grupos de estudio y de diálogo alrededor de la mística. Coordina el blog Amanecer, autor de los siguientes libros: Encuentros, Religación y Diálogo, Reflexiones hacia un diálogo interreligioso, Impotente Ternura, Descubrirte en lo pequeño y Convivencialidad y Resistencia Política desde abajo, la herencia de Iván Illich en México. Ok, pues muy bien, bienvenido, Elías. Pues es un honor tenerte aquí y pues comenzamos. Gracias. Gracias, Alicia, Silvia, Héctor, y bueno, a todas y a todos. La verdad es que me siento muy honrado y también nervioso pues de compartir con, pues la mayoría han sido mis maestros, mis maestras en muchos aspectos en mi vida. Entonces para mí es un honor pues poder aportar lo poco que pueda en este texto. Ya Silvia creo que dijo lo más importante en cuanto al contexto del texto, dónde fue publicado, en qué año, no lo repetiré. Solo quisiera sumar un poquito antes de comenzar la lectura un par de cosas. Primero, que en efecto creo que este es uno de los grandes temas, aportes de Jan, o sea, la perspectiva que él tiene en cuanto a cómo, o sea, por un lado la diferencia que la vamos a ver entre la miseria y la pobreza, y justamente cómo tiene esta posibilidad creadora y creativa que tienen aquellos que le llamamos los pobres, ¿no? Pero también ya en lo particular, este texto es creo que muy importante en la constelación de textos de Jan, porque uno de sus libros que escribe junto con Mahit Ragnema, se llama La potencia de los pobres, ¿no? Un libro que fue muy conocido, que justamente por los autores y aquí en México se tradujo por el CIDESI, que sin embargo pues ya es un libro completo de dos autores en donde dialogan entre sí, y que creo que este texto, que además es posterior al libro de La potencia de los pobres, pues aquí tenemos al puro Jan, ¿no? Digamos la propuesta de Jan, que no quita, no amerita el diálogo que tiene con Mahid en el libro, pero aquí tenemos la voz de Jan pura y dura, por decirlo así, hablándonos de este tema, ¿no? Entonces creo que en sí mismo, por eso es una gran aportación y una ventaja que tenemos al leer este texto, que a pesar de ser largo y como decía Silvia, también tiene mucha profundidad. Es un lenguaje muy llevadero, se lee muy tranquilamente, y además creo que es muy creativo. Lo van a ver, lo primero que vamos a leer, cómo recupera la metáfora del Titanic justamente pues para hablar de lo que quiere hablar,
pues recupera esta imagen histórica, ¿no? Antes de que comencemos a leer en colectivo, me gustaría lo leeré yo, el resumen. A diferencia de otros textos que hemos leído, este cuenta con un resumen y me atrevo a decir que un muy buen resumen, ¿no? Realmente si leemos el resumen ya tenemos, digamos, la profundidad y lo que nos quiere decir Jan. Y por eso me parece importante que lo leamos un poquito antes de empezar a hacerlo en colectivo. Entonces el resumen dice, la modernidad ha modificado drásticamente la condición del pobre, ¿no? O sea, ahí hay una primera tesis, una primera hipótesis. Gracias, Héctor, por compartirlo. Ahí hay una primera hipótesis que se me hace fundamental, ¿no? O sea, que justamente genealógicamente cómo se ha transformado eso que se llamaba la pobreza, ¿no? En palabras de Ivan Illich, el pobre moderno es un pobre modernizado, es decir, un hombre obligado a consumir cotidianamente bienes que fueran otrora signos de riqueza. Por ejemplo, los pobres de los países ricos se ven constreñidos a usar el automóvil para ir al trabajo, pero comen peor que sus antepasados peatones, ¿no? Ahí por un lado tenemos todo el rescate, la lectura que hace Jan de Ivan Illich, pero también cómo él lo aterriza con sus ejemplos también de lo que él más ha trabajado, que en este caso, por ejemplo, el tema del automóvil. Según el Banco Mundial, la condición de pobre se puede cuantificar, sería pobre absoluto quien percibe menos de $1 por día y pobre relativo quien gana menos de $2. Según esta clasificación, aproximadamente 2/3 partes de los hombres son pobres. Un análisis epistemológico revela que reducidos a un número, definidos por lo que no son y no tienen, en vez de por lo que son y tienen, los pobres se ven negados en su ser, sus capacidades y potencialidades, ¿no? Que es un poco en el fondo el argumento, o sea, cómo hemos estado entendiendo la pobreza, yo me atrevería a decirlo aquí, en términos económicos, o sea, dentro de la mentalidad económica, desde el principio de la escasez, que era otro de los grandes temas que también hemos trabajado ya con Jan. Y entonces, pues estamos leyendo esta condición humana desde este paradigma económico del tener o no tener y no desde las capacidades propias de subsistencia de la gente, ¿no? De hacer su propia vida, más allá de los monopolios o de las instituciones contraproductivas. La catástrofe del Titanic hace un siglo sirve de ilustración de las consecuencias trágicas de esta negación, como la incapacidad del equipaje de esta nave para pasar el mando a gente más humilde y dotada de talentos prácticos. La impericia de las clases dirigentes actuales puede transformar una crisis cultural y económica en un desastre comparable, ¿no? Y esta es la metáfora que nos va a acompañar en todo el texto, que es el argumento de Jan. O sea, así como en el Titanic, los de arriba, ¿no? La primera clase, la segunda clase de los que iban a bordo, monopolizaron todo el manejo de el hundimiento del supuesto barco inundible, y en lugar de aprovechar, ¿no? Aprovechar todos los saberes empíricos que tenía la gente, ¿no? Y que lo vamos a leer en un momento, se desaprovecharon por completo. El artículo aboga por un reconocimiento existencial y político de las capacidades negadas de los pobres, particularmente en el plano de las organizaciones políticas, donde han logrado autodeterminarse, han mostrado disposiciones para lo que Silvia Marcos califica de relaciones políticas de proximidad, una alternativa al vacío creado por la democracia formal. Y bueno, esto es el argumento, lo leeremos un poco más en la segunda sesión. Aquí solo, con esto termino, subrayar ya un gusto más personal, un sabor, que es la presencia en el texto, pues de nuestra querida Silvia, aquí presente, que dialoga Jan con ella, y también con Gustavo Esteban. Vamos a ver que va a citar a Gustavo y se pone a dialogar, ¿no? Entonces, para mí en lo personal es un plus que tiene este texto, ¿no? El diálogo que tiene con Silvia y con Gustavo. Pues podemos iniciar. Adelante, Héctor, te dejo el micrófono. Jean Robert, los pobres reinventan la política. Abril 2012 fue el mes T, el mes en que se recordó el naufragio del Titanic,
verdadera ciudad flotante, por supuesto, insumergible, que se hundió el 15 de abril de 1912 a las 2:20 horas de la mañana en un mar absolutamente calmado, pero extremadamente frío. La catástrofe inició el día anterior a las 11:40, cuando la nave golpeó un témpano de hielo que hizo estallar los remaches que unían las placas de metal del casco sobre una distancia de varias decenas de metros. El agua del mar empezó inmediatamente a invadir la cala. A la medianoche, uno de los ingenieros de los astilleros que participaba en la travesía inaugural ya había pronunciado su veredicto. Debido a la longitud de la hendidura, los compartimentos estancos que dividían la cala no iban a detener el agua. Sin embargo, durante por lo menos toda la primera hora, la preocupación del capitán Smith, comandante de la nave, fue evitar que cundiera el pánico entre los pasajeros. Lo logró tan bien que los primeros que subieron a los botes salvavidas lo hicieron a regañadientes para demostrar su buena voluntad en lo que tomaron por una precaución inútil. El Titanic era insumergible. La mayoría de los primeros botes en abandonar el navío estaban medio vacíos. Inicialmente el Titanic tenía 40 botes con una capacidad suficiente para sus 2.227 pasajeros, incluida la tripulación. Pero antes de iniciar el viaje hacia Nueva York, la dirección estimó que tantas embarcaciones, inútiles en un avión insumergible, estorbaban la vista de los pasajeros de primera clase en sus paseos por la cubierta. Así que mandó quitar la mitad de ellas. Sin embargo, aún aplicando al pie de la letra las normas más estrictas, los 20 botes que quedaban tenían una capacidad suficiente para 1,178 personas, número que, debido a que el mar estaba en perfecta calma, se hubiera podido elevar a 1,500. Sin embargo, a causa de la incredulidad inicial de los pasajeros y del respeto formal de las formas de navegación, en caso sumamente improbable de naufragio, solo 710 pasajeros accedieron a subir a los botes durante la primera hora y encontraron lugar en ellos a partir del momento en que el hundimiento de la nave se hizo evidente. 710 es también el número de los pasajeros que escaparon a la muerte esa fatídica noche de abril de 1912. ¿Quieres continuar, Diego? ¿El Titanic había zarpado de Inglaterra? Disculpa, sí, sí. El Titanic había zarpado, disculpa, no estaba acostumbrada a la forma. El Titanic había zarpado de Inglaterra con 2.227 pasajeros a bordo, 1.517 personas, mujeres, niños, hombres, pasajeros y tripulantes desaparecieron con el navío. Los que se hincharon el agua con sus chalecos salvavidas no se ahogaron, sino que murieron de hipotermia en un agua de mar a una temperatura de -2 grados centígrados. En el recuento realizado después del naufragio, se hizo la siguiente repartición de las víctimas por clase, género y edad. Primera clase, de 337 pasajeros, 135 murieron. El 6% de las mujeres y de los niños, 69% de los hombres. Segunda clase, de 271 pasajeros, 151 murieron. El 19% de las mujeres y los niños, 90% de los hombres. Tercera clase, de 712 pasajeros, 541 murieron. 56% de las mujeres y niños, 86% de los hombres. Tripulación, de los 907 tripulantes, 689 murieron. Se reportaron pocas escenas de violencias,
Sin embargo, parece que la policía a bordo cuidó el capital del barco contra eventuales depredadores. Ex post, los comentaristas de nuestra época se preguntan si los oficiales del navío se habían comprometido con cuidar este capital para que llegase tan intacto como fuera posible al fondo del océano. No encontré ningún reporte de que algún pasajero o miembro de la tripulación hubiera intentado improvisar una balsa con las puertas. Puertas, mesas y muebles de madera o los recubrimientos de las paredes usando diversos recipientes como flotaderas. Con la perspectiva y la fría imparcialidad del espectador lejano, no podemos dejar de preguntarnos si lo que pudo realizar hasta tal punto la imaginación creativa de los pasajeros y tripulantes. Gracias, Diego. ¿Puedes continuar, Miguel Valencia? Sí. Aparentemente fueron los hombres de segunda clase los que se apegaron más estrictamente a la regla, las mujeres y los niños primero, seguidos por los de primera y los de tercera clase. Solo 40% de los pasajeros de primera murieron, 56% de los de segunda y 76% de los de tercera. Aunque en las películas difundidas en abril de 2012 se pudieron observar miembros del equipaje cerrando rejas bajo la amenaza de pistolas para impedir el acceso de los pasajeros de tercera a la cubierta, donde se hubieran mezclado con los pasajeros de primera, sería exagerado decir que estos pasajeros de abajo fueron encerrados en la cala como ratones en su jaula, simplemente para evitar que sus pasos se cruzaran con los de los pasajeros de arriba, se les hizo el camino difícil. Muchos se perdieron en corredores laberínticos donde fueron alcanzados por las aguas. Microcosmos de la modernidad industrial, el Titanic fue el escenario de lo que Boaventura da Sousa Santos llama un epistemicidio, un exterminio de saberes empíricos. Algunos comentaristas han sugerido que, en nuestra época, este drama no se podría reproducir, debido a que la sociedad contemporánea se habría vuelto más igualitaria. Por lo menos, no estaría dividida tan rígidamente entre ricos y pobres, gente de cubierta y gente de cala. Flexibilidad que permitiría una mejor circulación de los saberes. Considero que, si bien algo de la rigidez de las relaciones sociales de hace un siglo se han perdido dentro de las naciones calificadas de ricas, en el mundo entero, la diferencia entre ricos y pobres, de profunda que era, se ha vuelto abismal y que, en las emergencias múltiples que se anuncian, es extremadamente peligrosa. Para enfatizar el estupor de los de arriba y su desprecio por los saberes científicos, ¿sí? Quería hacer un pequeño comentario, discúlpame. Lo siento, solamente regresando un poco al párrafo anterior, cuando Jan cita a Boaventura el término de epistemicidio, me parece importante como subrayar ese concepto, porque creo que está detrás de mucho de lo que nos quiere estar diciendo Jan. Si bien Boaventura con este concepto, que tampoco es como que él se lo haya inventado totalmente, pero se refiere a algo, no solamente la exterminio de saberes empíricos, o sea, también puede haber epistemicidio de saberes no necesariamente empíricos, ¿no? Creo que aquí Jan justamente pone sobre la mesa un tipo específico de epistemicidio, que es el de cierto tipo de saberes, que son estos saberes empíricos, que serían propiamente los que corresponderían a aquellos que, como vamos a ver a lo largo del texto, catalogamos como las y los pobres, ¿no? Que son los saberes de subsistencia, los saberes de cuidar la vida, de hacer las cosas con las manos, de vivir en la cotidianidad. Y entonces, si bien
podríamos hablar de epistemicidios de otro tipo, o sea, por ejemplo, el epistemicidio de ciertos saberes de corte metafísico, ¿no? Con la ilustración. Este tipo de epistemicidio particular tiene unas repercusiones sociales muy específicas que son las que Jan nos va a mostrar en el resto del texto. Solo quería como poner eso. Muchas gracias. Bien. Gracias, Elías. Continúa mejor Hernando Calla. Gracias, Miguel, por la lectura. Gracias. Para enfatizar el estupor de los de arriba, ¿estoy bien? ¿Es correcto este párrafo? Sí. Ya. Para enfatizar el estupor de los de arriba y su desprecio por los saberes empíricos calificados de inferiores, me permitiré usar un artilugio conceptual de mi amigo Jean-Pierre Dupuy, creador del catastrofismo ilustrado, la historia contrafactual. En sus formas simples es simplemente la exploración de lo que hubiera pasado si, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si, desde el momento en que supieron que la nave se estaba hundiendo, es decir, poco después de medianoche, los oficiales hubieran ordenado un censo de todos los materiales y objetos capaces de flotar algunas horas en un mar calmado? Puertas, mesas, muebles y revestimientos de madera arrancados de las paredes, barriles de cerveza, toneles de vino y licores, recipientes diversos debidamente vaciados de su contenido de lujo, hubieran permitido improvisar balsas, e imagino que esta ciudad flotante no carecía de martillos, serruchos, desarmadores, clavos, tornillos, cuerdas. Con este censo en mano, lo mejor que hubieran podido hacer los jerarcas del mundo en desaparición, los responsables de conducir la embarcación, hubiera sido pasar el mando a la gente de abajo, levantando todas las restricciones contra el reciclaje de bienes de prestigio para convertirlos en salvavidas. Las emergencias exigen una inversión del orden establecido. Si tal inversión no se prohíbe, la emergencia puede desembocar en emergencias múltiples, surgimiento de ideas tan novedosas como prácticas. El Titanic contenía demasiados objetos de gran valor, lo que impidió ver el mobiliario de sus salones bajo el único ángulo significativo después de la aceptación de la ineluctable catástrofe. ¿Eran capaces de flotar o no lo eran? La emergencia es primero un cambio de percepción radical del valor de las cosas. Si se permite esta revolución de la percepción, la emergencia puede volverse múltiple y eventualmente salvadora. En el miedo está la salvación, decía el poeta Hölderlin. A condición que este miedo no sea pánico, según Dupuy, 1991. Los más de 700 pasajeros de tercera clase, con un fuerte contingente de artesanos, de hombres y mujeres de acción y de ideas prácticas, encarnaban en abundancia saberes que, en esta catástrofe, hubieran podido salvar a muchas personas. De todos modos, es imposible que los de la cala hubieran podido superar a los ricos pasajeros de cubierta en rigidez, incapacidad de enfrentar la realidad, falta de imaginación y de juicio. Hoy en día, en nuestro mundo, la incuria de los que se autonombran dirigentes no deja presagiar mañanas que canten, pero los de abajo no han dicho su última palabra. Gracias, Hernando. ¿Puedes continuar, Felipe? Antes, rápido, me gustaría hacer un comentario respecto sobre todo a esa última frase
que para mí es como, digamos, detonadora, provocadora, ¿no? Pero los de abajo no han dicho su última palabra. Se me hace la sentencia, casi resumen del texto de Jan, ¿no? Pero enmarcada en una metáfora que es la del Titanic, que creo que se explica sola, ¿no? El Titanic como esta tragedia que representa pues también lo que estamos viviendo actualmente a nivel global, en este hundimiento en el que nos encontramos. Y la pregunta pues que surge y que lo estamos viendo, o sea, que lo estamos viendo cada vez más y que creo que Jan lo va elaborando no solo en el resto del texto, sino que en otros de los textos que hemos leído y que no hemos leído, pues es la enorme incapacidad de los de arriba, llámese políticos, llámese etcétera, etcétera, de realmente venir con soluciones realistas. O sea, es como si la realidad que tuvieran enfrente no se ve. O sea, no está ahí, no la viven, ¿no? Porque están atravesados por lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Estos fetichismos, estas abstracciones, las grandes nociones que velan la realidad que tenemos enfrente, como la imposibilidad de preguntarse. La pregunta que dice Jan sería la más fundamental. Eso, o sea, vamos buscando cosas que floten, ¿no? Vamos buscando cosas que floten, vamos haciendo balsas, vamos a ver cómo salimos de acá, pero en la ridiculez, que es un poco, yo creo, un cierto sarcasmo con lo que está escribiendo Jan, sobre en realidad lo que se empezó a hacer fue recuperar, o sea, como salvaguardar estos bienes preciados, casi para que lleguen intactos al fondo del mar, ¿no? Y se pierdan muchos de ellos para siempre, ¿no? Entonces va por allí y creo que esta última frase, ¿no? Pero los de abajo no han dicho su última palabra, es una provocación medio esperanzadora, que es un poco también que creo lo que nos va a decir Jan en los siguientes subcapítulos. Gracias. 1. Sombras de la riqueza. La ciudad de Bangalore, en el estado sureño de Karnataka, apodada el Silicon Valley de la India, o la ciudad jardín, con casi 7 millones de habitantes, es la cuarta ciudad en tamaño y la más rica de la India. Tiene barrios llamados Times Square, Biscayne, Forest Hills. En sus calles circulan más de 5 millones de coches. En las grandes ciudades de la India hay personas que no tienen otro espacio para dormir que un pedazo de banqueta. Son los street people, la gente de la calle. La mayor industria cinematográfica del mundo es la de la India, país que se está transformando también en uno de los principales exportadores de automóviles, con una industria automotriz considerada como la sexta más grande del mundo. Desde 1990 se empiezan a reportar suicidios de campesinos en la India, la cuarta parte, 5.000 en 2008. En el estado de Maharashtra, 1.000 en el estado de Karnataka, donde se encuentra la ciudad más rica del país. Lo que lleva a los campesinos al suicidio es el endeudamiento debido a una conjunción de factores. Grandes empresas como Monsanto ejercen un monopolio sobre el mercado de las semillas que abastecen con organismos manipulados genéticamente. Esos organismos modificados genéticamente, OMG, gozan de protecciones gubernamentales y de leyes que niegan a los campesinos el derecho ancestral de producir sus propias semillas. Las variedades de arroz promovidas por el gobierno y el mercado son desnaturalizadas de tal manera que la segunda generación sea estéril, para obligar a los cultivadores a comprar semillas antes de cada siembra. Además, al contrario de lo que ocurre con las variedades tradicionales, las plantas nacidas de semillas mejoradas requieren irrigación, pesticidas y fertilizantes en grandes cantidades, de manera que los costos de producción suben desproporcionadamente, mientras los precios de venta bajan debido a la competencia de productos agrícolas subsidiados. ¿Leo la nota? No sería necesario de mi parte. Sí. Va. La India sigue siendo un país agrario, con más de la mitad de la población directa o indirectamente ocupada en la agricultura.
Al mismo tiempo, se está volviendo una de las mayores potencias industriales del mundo. Economistas de la India han llegado a la conclusión de que, en su país, la riqueza generada en la industria no filtra hacia el resto de la sociedad. Lo que no logran explicar es por qué la riqueza industrial no puede y nunca podrá mejorar la suerte de la mitad agraria y pobre del país. El sector industrial se está volviendo cada vez más rico, mientras que el campesinado no deja de empobrecerse, alcanzando este límite que Mahir Rahneman definió como el punto en que la miseria echa fuera la pobreza. En los países sin subsidios para la agricultura, los campesinos están alcanzando este límite. Quisiera comentar rápido eso, es lo último que leíste, Felipe, donde es justamente, aquí ya nos va Jan exponiendo pues esta trampa de la modernidad, ¿no? Propia también de los análisis de Iván, pero que Jan lo aterriza en esta noción de la pobreza, mostrando que quizás el mayor problema es justamente la riqueza, ¿no? Por un lado, y lo va a ir desarrollando posteriormente, y aquí ya se introduce la diferencia entre miseria y pobreza, que va a ser muy fundamental, y que a lo mejor habrá quienes nos ha parecido algo obvio, pero yo me he encontrado con muchos análisis sobre la pobreza en organismos internacionales o en el mundo académico donde no toman en cuenta esta diferencia, ¿no? Sino que parten de la clásica distinción entre ricos y pobres según la lógica económica, y no toman en cuenta esta trampa, o sea, que justamente la sociedad de producción capitalista, entre más riqueza crea, también crea más miseria, ¿no? Y es un poco lo que vamos a estar viendo a continuación. Gracias, Elías. Gracias, Felipe. ¿Podría continuar Silvana? Claro, con gusto. Hola, gente. Según el Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo, CIPRI, en 2007 los gastos militares en el mundo alcanzaron 1.339 millones de dólares, lo que corresponde a unos $150 por habitante del planeta, un aumento del 45% desde 1998. 8 países poseen 25.000 cabezas nucleares. Comentando estas cifras, el periódico Le Monde, del 11 de junio de 2008, anota que los gastos militares norteamericanos han aumentado en un 59% desde 2001. ¿Leemos la nota o no? No. Mientras tanto, se gastaron 450.000 millones anuales en publicidad. En los Estados Unidos, el grupo de los 300.000 ciudadanos más ricos gana en conjunto tanto como los 150 millones relativamente más pobres. En el mundo, el grupo de los 500 individuos más ricos gana tanto como los 416 millones más pobres. El abismo entre ricos y pobres, entre comillas, se ensancha cada año conforme a una ley no elucidada que parece decir que entre más ricos se vuelven los ricos, entre comillas, y más poder conquistan como grupo o clase, más míseros y numerosos se hacen los pobres, entre comillas. Pongo los términos ricos y pobres entre comillas, porque creo que conforme crece tanto el número de los sobre ricos como el de los extremadamente pobres, la definición de la riqueza y de la pobreza se va modificando en forma simultánea e interdependiente. A consecuencia, en vez de hablar de ricos y de pobres, deberíamos hablar de un síndrome general de sobreenriquecimiento agudo de pocos en un mundo mayoritariamente pobre, y por otro lado, de la miserabilización galopante de los pobres que pueblan los desiertos de asfalto al pie de las torres de Babel del poder. ¿Sigo yo? Miserabilización de las multitudes pobres, sobreenriquecimiento de pocos ricos. En cierta forma, esos extremos se tocan. La miseria no es solo falta de bienes, de abrigo y protección contra el frío o el calor. Es quizás, ante todo, un estado de privación de relaciones humanas, una atomización, es decir, un extremo empobrecimiento de los tejidos sociales. La pobreza no se reduce tampoco a la falta de alimentos. Tiene que ver con ello, pero no es su característica primordial. Según las entrevistas de miles de pobres modernos realizadas para el Banco Mundial por Deepa Narayan y su equipo, lo más duro en la pobreza moderna
Es la inexistencia social, la negación de la interlocución política y la indignidad. Obviamente, la señora Narayan no entiende la diferencia esencial entre pobreza y miseria. La pobreza tradicional no suele ser la falta de subsistencia. Como Deepa Narayan entiende la pobreza, entre comillas, es la falta de lo más necesario. Confunde la pobreza con la miseria. Rahnema 2003. Antes de conocer el hambre aguda, los pobres, entre comillas, sufren por ser discriminados, debilitados, ninguneados, confinados en tierras de nadie. Antes de ser aniquilados o orillados al suicidio, su existencia es negada simbólicamente. Varios antropólogos han descrito cómo en los pueblos mal llamados primitivos, la penuria incita a reforzar los lazos de solidaridad y la generosidad, hasta un punto de no retorno, a partir del cual el hambre extrema parece encerrar a cada quien en una burbuja de impotencia egoísta. Este punto es el umbral a partir del cual la miseria echa fuera la pobreza. Gracias, Silvana. Le quiero pedir a Servando Gajá que se pueda continuar. Sí, con gusto. Por su lado, quien sufre del síndrome de sobreriqueza cree vivir en un mundo en donde todo se compra y hasta las relaciones más íntimas para él se han vuelto mercancías. El sobrerico ya no vive, sino sobrevive y debe pagarlo. Los servicios de seguridad que cree necesitar ensanchan la franja de vacío social que rodea a su persona. Hasta de lo que los demás reciben gratuitamente. Él tiene que preguntarse si no es su dinero el que lo obtiene. Alguien le proclama su amor, pero expresa una simpatía exagerada por su inteligencia, su belleza, su elocuencia. La mirada del admirador ya no lo engrandece, mostrándole quién puede ser y para los demás. Perdón, quién quiere ser por y para los demás. Carente de fe en su sinceridad, no puede devolver una mirada, solo la puede capitalizar. Me envidian porque soy rico para que me envidien. El sobrerico es prisionero de una galería de los espejos que lo ciegan a la realidad. En su mundo especular, solo valen las posiciones relativas en la bolsa de todos los valores. No hay ni pobreza ni riqueza absolutas. Gracias, Servando. Te voy a relevarte porque está muy bajito tu volumen. Hugo Carvajal. No hay ni pobreza ni riqueza absolutas. La pobreza no existe en sí, la riqueza tampoco. Solo existe la relación entre pobreza y riqueza. En la sociedad moderna, lo que existe es el abismo cada vez más profundo entre la extrema pobreza y la excesiva riqueza. Solo existe la creciente desproporción entre los que aún subsisten en metabolismo con la naturaleza. La expresión es de Marx, ver Marshall Shallings, Culture and Practical Reason, y los que se imaginan haber abolido toda dependencia de la naturaleza. Esta arcaica formación no capitalista, como ironizaba un estudiante mío. Solo prevalece la doble catástrofe de la pauperización de los que aún producen lo que comen y del sobreenriquecimiento de algunos de los que creen derivar su sustento de valores económicos y proclaman que el dinero produce dinero, lo que en su palacio de los espejos parece cierto. El hecho decisivo, escribía Rosa Luxemburgo en 1913, es que la plusvalía no puede ser creada únicamente ni por los trabajadores ni por los capitalistas, sino más bien por capas de la sociedad o sociedades que no producen en forma capitalista. ¿Quiénes son estos trabajadores no capitalistas que no producen mercancías a cambio de un salario? Es la mayoría de las mujeres y hombres reales, las mujeres de sus hogares, los campesinos de subsistencia, el ejército de los marginados, la familia de los trabajadores de la calle y los trabajadores fuera de sus horarios de trabajo. Cuando inundaba el mundo con bochos, la empresa Volkswagen desplazó en varias ocasiones sus plantas productivas
a países del tercer mundo, donde podía pagar a sus trabajadores una fracción de lo que les costaban en Alemania. Hay estudios de los mecanismos de acumulación en la planta Volkswagen de Sao Paulo, por ejemplo. Muchos trabajadores vivían en casas autoconstruidas. Sus esposas e hijas sostenían la economía doméstica. Sus hijos obtenían algún sustento de la economía informal. Cuando estas posibilidades de sustentos adicionales empezaron a desaparecer, Volkswagen cerró su planta de Sao Paulo. Decir que el capitalismo vive de formaciones no capitalistas, es decir, más exactamente, que vive de la depredación de esas formaciones y, si necesita el medio no capitalista con fines de acumulación, lo necesita como una tierra nodriza, un humus fértil, a cuyas expensas la acumulación puede realizarse por absorción. En una perspectiva histórica, la acumulación de capital es un proceso metabólico que se desenvuelve entre modos de producción capitalistas y no capitalistas. La acumulación no puede efectuarse sin esos últimos, pero además, considerada desde el lado de las formaciones no capitalistas, la acumulación consiste en su corrosión y su asimilación. Tampoco puede existir la acumulación capitalista sin las formaciones no capitalistas, como éstas pueden seguir existiendo al lado de aquella. La desagregación continua y progresiva de las formaciones no capitalistas es la condición de existencia del capital. Luxemburgo. Muchas gracias, Hugo. Te voy a pedir a Marco que continúe. O Elías, ¿quieres decir un comentario? Sí, rapidísimo, gracias Héctor. Tres cosas. Uno, primero mencionar que me parece genial y creo que es algo muy propio de Jan. Su diálogo con Rosa de Luxemburgo me parece como muy importante de explorar más. Creo que es muy valioso que recupere tanto a esta autora. Dos, y a partir de ella y de sus propios análisis en diálogo con Illich y demás, cómo da esta caracterización del capitalismo como justamente la depredación de las formas no capitalistas, ¿no? O sea, cómo las va necesitando para nutrirse de eso. Y que es un poco lo que nos está platicando, pero su tema central siendo lo de la pobreza, yéndonos unos párrafos más arriba, cuando estaba hablando o comentando el estudio de Deepa Narayan, que sigue caracterizando o definiendo la pobreza como la falta de lo más necesario, que ya sabemos desde las lecturas de Jan, de las lecturas de Illich, qué significa eso de la necesidad, ¿no? Que es esta noción de que algo hace falta, que es propiamente la lógica de la escasez, y que la necesidad en realidad pues es algo construido justamente en esta lógica de lo que en Iván se llama el desvalor, ¿no? Cómo se va desvalorizando los propios valores vernáculos y a partir de ahí se van creando necesidades únicamente que se pueden satisfacer a través de los mecanismos institucionales o en este caso a través de la lógica de la producción capitalista, pero que justamente lo que hace es que destruye las capacidades propias de la gente de vivir sus propias vidas, ¿no? Y por lo tanto de hacerse cargo de ellas en todos los sentidos. Y se me hace importante subrayar esto porque seguir definiendo la pobreza entonces en términos de necesidad, cuando ya sabemos que todo lo que necesitamos en realidad es porque antes nos fue despojado, ¿no? Y en ese sentido, pues es parte, creo, del argumento central que nos está aquí contando ya. Podemos seguir. Gracias. La producción capitalista no es una creación de valores ex nihilo. Tamanoi, Tsuchida y Murota, 1984. La acumulación del capital tampoco es solo una relación entre el capital y el trabajo, el primero explotando el segundo. Es también una relación del proceso de producción formado por el capital y el trabajo con un tercero, que es alternativamente la naturaleza, la cultura, la tradición, el mundo vernáculo, la economía entre comillas de subsistencia y sus saberes. Verdadero humus que el proceso de producción capitalista va a consumir. La estructura guerra del capital es inseparable de su capacidad de descubrir siempre nuevo mantillo por explotar, consumir y destruir.
Antiguamente, los de arriba se alimentaban de los llamados excedentes de los campesinos, dejando a estos un amplio margen de libertad y brindándole varios contraservicios: defensa, camino más o menos seguro, mercado, molinos y hornos comunes, protección en las ciudades. Hoy, en cambio, la cultura campesina tradicional ha sido en gran medida destruida, consumida. El campo reducido a sus elementos: espacio de expansión, reserva de especies botánicas y zoológicas, minerales, poblaciones desarraigadas y manipulables a voluntad. Duden, 1992. Las grandes crisis de la historia reciente siempre han sido marcadas por una modificación de la relación entre pobres y ricos, que también afecta la relación entre forma de subsistencia no capitalista y la economía capitalista. Algunas revoluciones parecieron nivelar la brecha entre ellas, sobre todo en sus fases iniciales, pero a la larga, una vez instalados los profesionales de la revolución, la zanja entre pobre y rico ha frecuentemente sido no solo restablecida, sino ensanchada. Razón por la que Karl Polanyi pudo definir la historia de la modernidad como una sucesión de revoluciones de los ricos contra los pobres. A fines de la Segunda Guerra Mundial, el mismo Polanyi vaticinaba que el capitalismo no iba a poder sobrevivir a la guerra que engendró y que otro mundo era por fin posible. Polanyi percibió correctamente que el capitalismo ya no iba a poder consumir y explotar sus mantillos tradicionales, es decir, las formaciones no capitalistas que la guerra acababa de destruir. Lo que no previó es que lograría analizarlos científicamente y descomponerlos en elementos manipulables y combinables: metro cuadrado, genomas, minerales, H2O, poblaciones flotantes, riesgo controlado estadísticamente, elementos peligrosos identificables. Lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial es la construcción de un mundo idealmente artificial, es decir, negador de toda concepción y percepción de la naturaleza como lo que nace. Más de medio siglo después, Marcos, el portavoz de su comandante zapatista, no puede tener la ilusión de Polanyi. La estructura guerra parece ser la estructura misma del capitalismo. Sobrevive a una guerra particular instigando otra. Sustituye un mantillo agotado por reacomodos territoriales a escala cada vez mayor y una reducción a su elemento de toda riqueza dada, es decir, natural, como el agua. El último de los mantillos por consumir y corromper es el tejido social. Destrozado este, solo queda brutal la estructura guerra de la economía, cualquier sea el adjetivo con el que se adorne. Gracias Marco. ¿Puede continuar Héctor Peña? A ver si me escuchan ahí bien. Sí. Según nuestra concepción, hay varias constantes en las llamadas guerras mundiales, sea la Primera Guerra Mundial, la Segunda o las que nosotros llamamos la Tercera y la Cuarta. Una de estas constantes es la conquista de territorios y su reorganización. Si consultan un mapa mundi, van a ver que al término de cualquier guerra mundial hubo cambios, no solo en la conquista de territorios, sino en las formas de organización. Marcos 2010. No tener la ilusión de que el fin de una guerra pudiera de por sí anunciar el fin del capitalismo no implica no tener esperanza. Si el capitalismo tiene la estructura de una guerra, es que la guerra es un medio natural. Prospera de ella y la vuelve a fomentar si es amenazado en su hegemonía. Propuestas recientes de la sociología francesa confirman estas intuiciones. El fin de la Segunda Guerra Mundial coincidió con dos fenómenos solo aparentemente contradictorios. Uno en el interior de los países vencedores, alineados con los Estados Unidos, y el otro en sus fronteras con el entonces otro mundo, el campo llamado socialista, de obediencia soviética. 1.
interiormente fue el inicio del Trente Glorieux, los 30 años gloriosos, en que se pudo creer en la posibilidad de un capitalismo con rostro humano, mientras que fue en realidad la máscara que tapó uno de los mayores genocidios de la historia, la supresión planificada del campesinado europeo. 2. Exteriormente, la posguerra fue el inicio del periodo de la Guerra Fría, que los zapatistas llaman la Tercera Guerra Mundial, ya que en esos años hubo una conquista de territorios y una reorganización de ellos. Es correcto, según la definición zapatista, calificarlos de tiempo de guerra. Retrospectivamente, a la luz del desencanto de los años 1990, el examen de lo que pasó en Europa durante los 30 años gloriosos hace efectivamente pensar en una doble guerra, guerra civil en el interior, guerra no declarada y sin embargo violenta en el exterior. Interiormente, el agresor no hablaba de conquista, sino de satisfacción de necesidades y de las infraestructuras necesarias, de mercados, de normas de calidad, de certificaciones. Sorprendió al agredido en terrenos tan nuevos que éste no los entendió. Hábiles encuestas metamorfosearon el ciudadano en el consumidor universal del mañana. Lo volvieron cliente endémico, literalmente el que escucha sin hablar, de una oscura tecnoestructura capaz de diagnosticar sus necesidades, entre comillas, aún antes de que él las haya expresado. Desprovisto de su dignidad de ciudadano, el consumidor se volvió espectador mudo, indefenso y hasta cómplice de la conquista de sus territorios y de la desorganización y reorganización de su sociedad. Fue una guerra llevada unilateralmente contra una víctima pasiva y apática que, incapaz de entender lo que se le venía encima, se adelantaba a los deseos del conquistador interno. Fueron años en que, por compartir algunas ventajas de un capitalismo disfrazado de benefactor, los campesinos perdieron sus territorios y los trabajadores renunciaron al espíritu de las luchas obreras del siglo anterior. En la Gran Transformación, en 1989, Karl Polanyi había descrito la dialéctica que permitió a los trabajadores humanizar la civilización de la máquina. Pero a partir de los años 50, en las sociedades ricas de las laderas del Atlántico Norte, se pudo pensar que el crecimiento económico de por sí lograría pronto acabar con el espectro de la pobreza. Pocos pudieron prever que, despedida la cultura de la pobreza, la posibilidad del buen vivir en la pobreza, se iba a generalizar la miseria. De hecho, Héctor, durante 30 años... Quiero comentar nada más ahí ese punto antes de que empecemos porque el párrafo sigue, es muy largo. Una breve palabra en torno a los párrafos anteriores, pues es la caracterización del capitalismo como guerra, ¿no? Si antes habíamos estado hablando un poco más de despojo, ahora digamos, inspirado Jan en su profunda y larga conversación y relación que tuvo con el zapatismo, caracteriza junto con los zapatistas lo que estamos viviendo como una guerra, ¿no? O sea, ya subiéndole un poco el tono, ¿no? No porque antes no había estado así, sino que ya la crítica llega al estado de guerra en el que estamos viviendo. Pero justo digamos que algo interesante, si volvemos al tema un poco de la pobreza, es la última frase que nos acaba de leer Héctor, que dice: pocos pudieron prever que, despedida la cultura de la pobreza, la posibilidad del buen vivir en la pobreza, se iba a generalizar la miseria. Y aquí esto es muy interesante porque entonces ya no solamente nos está diciendo que hay que distinguir pobreza de miseria y que la miseria moderna o la pobreza modernizada es totalmente, digamos, es la otra cara de la moneda de la riqueza, sino que justamente esta búsqueda exacerbada que tiene la lógica del capital o la lógica moderna de eliminar la pobreza, porque eso es uno de los rasgos propios de este sistema productivo, esta noción de la necesidad y que por lo tanto hay que huir de todo eso que se llama pobreza, lo que creamos es más miseria. Entonces, en el esfuerzo, o sea, no solamente que es la riqueza que crea miseria, sino también la lucha directa, abierta en contra de la pobreza, crea más miseria. Y eso lo podemos ver pues en los programas sociales, ¿no? Que intentan con
iba a decir con las mejores intenciones, pero la verdad ya no lo sé, no sé si haya buenas intenciones, pero digamos, todos estos programas sociales, de izquierdas o de derechas, progresistas o conservadoras, lo que sea, dentro de esta misma lógica, siguiendo entendiendo la pobreza en estos mismos términos económicos, lo que produce es más miseria, ¿no? Y no solamente en sentido monetario, sino que pienso, por ejemplo, en los terremotos, ¿no? Tanto del 85 y el más reciente, en 2017 aquí en México, en donde la emergencia, digamos, y todos los esfuerzos gubernamentales por la reconstrucción, lo que comenzó a construir en muchos sentidos fue más miseria, más dependencia institucional, desarticulación comunitaria, individualización de los apoyos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esta noción de que no solamente la búsqueda patológica de la riqueza produce miseria, sino que también la patológica, digamos, ¿cómo se llama? Porofobia, ¿no? La porofobia, o sea, el miedo a esta pobreza crea miseria también. O sea, todas estas programas en contra de la pobreza moderna van creando más dependencia, más pobreza modernizada. Perdón por la interrupción. Gracias, Elías. Le voy a pedir a Ilia Semo si puede seguir. Claro que sí. La gran transformación, en la gran transformación, Cal Polanyi Tantito más abajo ahí donde, de hecho. De hecho, durante 30 años, la economía de los países ricos no dejó de crecer, mientras que estos despojaban a los países pobres. Esto permitió asalariar a las mujeres en gran número, reducir las horas de trabajo a la vez que aumentar salarios y prestaciones, generalizar las vacaciones pagadas y los seguros de enfermedad. Pero este implicó también cambios menos visibles pero más profundos. El artesanado local fue poco a poco liquidado por la importación de bienes industriales, las pequeñas industrias fueron hechas pedazos y sus actores absorbidos por nuevos tipos de trabajo asalariado. La configuración de los países tocados por la ola de abundancia mercantil fue transformada en su totalidad. Mutación irreversible del territorio. Transformación de la relación entre ciudad y lo que fue el campo, que se parece ahora a un suburbio generalizado. Lo que Iván Illich llamó el trabajo fantasma empezó a cubrir el trabajo asalariado bajo su cada vez más larga sombra. Se requería un nuevo Polanyi para analizar en detalle cómo esta devastación interna, complementaria del pillaje externo, fue condición del destello de aparente prosperidad que paralizó el espíritu crítico de muchos intelectuales y pobres de los países ricos. Asistieron atónitos a la alteración de las relaciones entre la metrópolis y las otras ciudades, a la formación de grandes grupos económicos y financieros dotados de poderes de decisión superiores a los de los ciudadanos, a la división taylorista de las tareas entre países antes autárquicos, a la aplicación de la racionalidad industrial en el sector de los servicios. Vieron cómo algunas metrópolis se volvieron motores predominantes de la economía, mientras que los territorios atrasados empezaban a vaciarse y a volverse tierras de nadie. No pudieron ignorar que la riqueza se concentraba en pocos centros urbanos, mientras que el campo se hacía cada vez más pobre y despoblado. ¿Qué importa?, les decían los economistas y sus siervos políticos. Mientras estas mutaciones creen empleo, todo va bien. Y demasiados de ellos se fueron con la finta. Empleo era entonces una palabra mágica. Su crecimiento a toda costa. El programa de todos los políticos y la base de todas sus promesas.
Otros 30 años más tarde, con el empleo por los suelos y el euro tambaleante, Angela Merkel, en una advertencia al nuevo presidente de Francia, continúa hablando como si pudiera haber un retorno pacífico a esa época de promesas cumplidas, de crecimiento a costa de profundas devastaciones internas y externas. Tiene a los ricos de su lado, ceguera de arriba premonitoria de catástrofes. En resumen, esta época, caracterizada en el exterior de los países ricos por la Guerra Fría, lo fue interiormente por el crecimiento económico, alimentado en gran medida en el despojo de la parte pobre del mundo, como lo describió Eduardo Galeano en Las venas abiertas de Latinoamérica, respecto al pillaje de América Latina. Gracias, Cilia. ¿Puedes continuar, Enrique? Esa de, en resumen, ¿verdad? A partir del fin de la Guerra Fría, con la desaparición del campo socialista y la reorganización de sus territorios y relaciones sociales, según versiones desenfrenadas de las recetas experimentadas durante los años gloriosos, empezó algo que los zapatistas llaman la Cuarta Guerra Mundial, que se realiza ahora entre los grandes centros financieros con escenarios totales y con una intensidad aguda y constante. Quizás la línea del análisis se vuelva algo temblorosa aquí. Y es que ya no se trata de sobrevalorar una época pasada, aunque reciente, sino de entender el tiempo actual. No se trata de historia hecha, sino de historia que se hace hoy, de genealogía del presente más que de historia. El tiempo actual está más que nunca caracterizado por los despoblamientos y repoblamientos de territorios, por desorganizaciones sociales seguidas por reorganizaciones desde arriba. Si bien en el tiempo de Rosa Luxemburgo la acumulación capitalista se efectuaba gracias a la desagregación continua y progresiva de las formaciones no capitalistas, 100 años más tarde, desarticuladas estas, la acumulación capitalista se basa en el despojo físico de los territorios, extracción minera, deforestación, trasvases de agua, aniquilamiento de variedades botánicas sobrias en insumos comerciales. Pero es también el momento en que los que fueron demasiado tiempo reducidos al silencio levantan su voz para decir que no es su guerra. Sabrán ser soldados si de defender su territorio se trata, pero la guerra no es su proyecto. Saben pensar, pero su pensamiento se alimenta de fuentes que escapan a la lógica de las guerras económicas sin desconocerla. Abiertos a los vientos del mundo grande, saben crear conceptos para entenderlo y con ello renovar este arte de lo posible y lo que no saben, lo saben aprender. He aquí que algunos de sus posibles son imposibles según las doctrinas políticas y las prácticas económicas dominantes, como por ejemplo la idea de que una rebelión pacífica contra el sistema capitalista, un sistema que es guerra, es posible, que la paz de la gente de abajo puede desarmar la guerra que viene de arriba. Esperanza de tiempos desesperados, esperanza abajo y a la izquierda de las expectativas racionales, ríos de la esperanza que, decía Paul Celan, fluyen al norte del futuro. Aquí cerramos, Héctor, la primera parte. Muy bien, gracias, Enrique. Elías, tu comentario final antes de pasar a la tertulia. Muchas gracias por el apoyo de todas y todos con la lectura. Como podrán ver, incluso el tono del último párrafo de Jan, podría esto ser el cierre del artículo, ¿no? O sea, cierra
ya manifestando una esperanza, cierra ya manifestando estos ríos al norte del futuro que pues recuerdan, ¿no? Sin duda, pues al libro de las conversaciones de Iván con David Cayley. Y sin embargo estamos a la mitad, ¿no? Tendremos una próxima sesión donde todavía Jan va a poner más puntos sobre las IES, donde ya lo veremos, ¿no? Va a hablar ya de la escasez, va a hablar de otras cosas, o sea, ya se va a meter más profundamente a mucho de lo que ahorita fue analizando. Y entonces no quisiera comentar tanto este último párrafo que a mí se me hace muy potente y que es hacia donde quiere ir con el resto del texto Jan. Lo vamos a dejar para la siguiente y terminaría porque, bueno, tuve una disculpa, bastantes intervenciones, pero creo que es un texto que invita a reaccionar constantemente. Simplemente en el penúltimo párrafo creo que sí vale la pena subrayar lo que creo es una incitación y una invitación que nos hace Jan, que es hacer una genealogía del presente más que de la historia, ¿no? Lo que estaba haciendo Jan en páginas anteriores, pues era rescatar los propios análisis suyos en diálogos con los de Rosa Luxemburgo, con diálogos con los zapatistas, como para ponernos una escenografía más o menos de dónde viene la historia del horror, pero inmediatamente nos dice, pero hay que hacer la genealogía del presente, hay que caracterizar, por decirlo en ese momento, en ese sentido, el momento de aquí a ahora que estamos viviendo, ¿no? Y creo que eso, en buena medida, es lo que también se va él a proponer en las siguientes páginas, pero yo me atrevo a decir que incluso es una propuesta que va más allá del texto y que es una propuesta justo de investigación que nos pone ahí Jan, ¿no? Y que pues también la quisiera subrayar como eso, ¿no? Como que todavía nos hace falta caracterizar los tiempos que estamos viviendo, ¿no? No solamente en un espíritu de claro, es que Marx ya lo explicó todo, ¿no? O fulana o fulano ya lo explicó todo, sino que creo que ya nos está diciendo hace falta hacer una genealogía del presente, de lo que está, de las condiciones más o menos novedosas, enraizadas en un proceso, ¿no? Karl Polanyi, etcétera, etcétera, él fue construyéndolo, pero que sí nos hace falta una mirada analítica sobre qué está pasando, ¿no? Ahí lo quiero dejar porque, bueno, el texto fue largo y más bien quisiera como pues podernos escuchar y por mi parte es todo por ahora. Muchas gracias por su apoyo. Gracias, Elías. Quiero dar la palabra a la doctora Silvia Marcos, coordinadora del seminario, antes de pasar a la tertulia. Pues disculpen, me ha conmovido mucho leer este texto. Yo creo que quiero oír a todos los comentarios de todo el mundo, pero yo creo que cuando Jan me cita en la política de cercanía, esa es la que él describe en ese último párrafo, la política de cercanía. Entonces yo quisiera oír a todos ustedes sus comentarios y a lo mejor al final digo algo más, Héctor. Luego yo te rompo tu programa, me quieres hacer hablar primero y yo prefiero escuchar a todos primero y luego dar una opinión si es que tengo algo más que decir. Sí. Sí, Silvia, lo que pasa es que antes, muy al principio decíamos, cierra como que la parte seminario en la tertulia, pero las tertulias se han vuelto tan ricas, tan increíbles después de estas lecturas que, bueno, son parte del mismo seminario. Entonces, compañeros, ¿alguien quiere tomar la palabra después de este texto? ¿Alguien levanten la mano para que quiera hacer su comentario? Silvana, por favor. Y perdón que no levanté la mano como se acostumbra con los emoticones, perdón. No, algo muy breve. Quisiera saber de qué año es este texto, porque no lo vi.
porque lo veo de una actualidad tremenda en la crisis de refugio que hay, de refugiados, o sea, que fue creciendo a lo largo de los años, pero que, bueno, va creciendo exponencialmente, ¿no? La gente que de golpe, justamente por este despojo territorial, se ve necesitada de huir, y se van cerrando las puertas, ¿no? En los lugares que paradójicamente son los que producen esos despojos. Y lo otro que también creo que si actualizáramos las cifras del tema de las armas, de la industria bélica, que es bastante difícil de separar de la industria de alta tecnología, ¿no? Porque la industria bélica no es solamente las armas, sino todos los sistemas de espionaje, de vigilancia. Y si nos ponemos a pensar que durante la Segunda Guerra Mundial cuando termina la Segunda Guerra Mundial había 7 muros, cuando cae el muro de Berlín eran 15, hoy en día se cuentan 77 o más, quizás, si nos actualizamos. Entonces, todo eso es parte de esta industria que se va volviendo cada vez más perversa, ¿no? Que se va recreando a una velocidad muy grande y en un tamaño descomunal, que se complementa también con la necesidad de buscar otros lugares para explotar fuera de la Tierra, ¿no? Y bueno, el proyecto Starshot, ¿no? De buscar vida en Alpha Centauri, y bueno, me parece que ha sido cada vez más, es muy actual y se acelera, ¿no? De una manera muy grande este proceso de empobrecimiento, de miserabilización, como dice muy bien Jean, y de sobreenriquecimiento. Entonces, no, nada, decir que me parece tremendamente actual y actualizable. Gracias. Gracias, Silvana. Ya dijo Elías que es del 2012. Y Enrique, por favor, continúa. Bien, fíjate que esto, por un lado, llama mucho la atención en cuanto a la situación de la que estamos muy, muy metidos en algo de la que es difícil escapar. Realmente está, lo último que está diciendo esta Cuarta Guerra Mundial, realmente en eso estamos, ¿no? Y es sumamente complicado de ahí de escapar. Y no obstante, bueno, pues hay posiciones, hay formas de salirnos, hace ser radical como Jan y ser peatones, tal cual, lo cual a veces se convierte en una dificultad muy grande. Sí, uno que quiere estar en ese punto medio, ¿no? Y realmente fíjate que yo, es que me llamó mucho la atención sobre esto del Titanic y de encontrar las tablas, de decir, vamos a ver cómo hacerle para salvarnos con las puertas, ¿sí? Vamos a ver cómo hacerle para salvarnos como estamos. Y esto es realmente, fíjate que es algo que es mi labor profesional. Yo estoy trabajando mucho con empresas, con pequeñas empresas, con pymes, y no llegamos a hacerle una consultoría experta desde arriba de decirles, ustedes tienen que aplicar la misión, todo lo que dicen que hay que hacer, no ni más. Nosotros lo que hacemos es mucho trabajar con implicados respecto a lo que está pasando, y lo primero que hacemos es revisar todas las percepciones de la problemática que está en la empresa, y salen normalmente 50, 70 problemas. Y además con eso los participantes dicen, por fin estamos atendiendo lo que tenemos que hacer para resolver el problema de la empresa, ¿no? Sí, la hace más productiva tal vez dentro del sistema del mercado medical, pero bueno, es que tal vez no haya otra. Lo normal en el mundo empresarial también es que es de arriba para abajo, ¿sí? Llegan expertos que dicen, ¿sabes qué? Tienes que aplicar tal método, y al pobre trabajador no le queda otra más que alienarse a lo que le dicen. Aquí, pues, hasta cierto grado nos desalienamos, ¿sí? Y se generan procesos en los que, bueno, se integran para hacer mejor lo que hacen, ¿no? El trabajo.
como tal. Y es poco mecánico. Estoy con una chocolatera artesanal, estoy trabajando con una constructora, estoy trabajando con distintos en ese sentido. Y ahí me siento como entre pues jugar dentro del mundo económico que está, pero dentro con otra lógica, una lógica de hacer valer a la persona, al trabajador, y pues algo se está haciendo. Pero me gustó porque de alguna manera lo que hacemos nosotros es lo que dice aquí Jan con el Titanic. Sí, bueno, pues nos vamos a hundir, tenemos que encontrar las otras alternativas, además de lo que los expertos dijeron que eran los botes, ¿no? Hay que buscar a ver si las puertas, los tambos pueden flotar. Y es lo que, y también, y con eso es conocimiento vernáculo, después de todo, con lo cual se puede trabajar y poder sacar adelante este sistema empresa. En fin, eso es algo que me llama mucho la atención y que se liga con lo que es también mi vocación, trabajar con las personas para que su mundo de trabajo sea un mundo pues más enriquecido, humanamente enriquecido, y pues les genera también una repercusión positiva para su economía de las personas. Es lo que quería ahorita apuntar y pues a ver si hay algo más que decir. Gracias, Enrique. Sí. Cuti, por favor. Gracias. Buenas noches. Bueno, trato de resumir 3 puntos de esta primera parte. La primera es la metáfora del barco. La segunda es la alusión a la pobreza. Y la tercera es la guerra. Son los 3 puntos que a mí me tienen ahorita ocupada, impresionada y dándole seguimiento a todos los que hablan acerca de estos 3 fenómenos, ¿sí? Que están muy ligados. Felicito a Silvia por tan atinada selección para estos momentos, y al ponente, así le voy a llamar, al ponente. Excelentes sus intervenciones, lo hizo muy rico y muy fluido y se fue rapidísimo. Bueno, el punto es los de abajo. La frase los de abajo no han dicho la última palabra. Y yo me pregunté, ¿quiénes son los de abajo en el barco? Y entonces me contesté, son aquellos los que no pretendieron subirse al barco, o los que quisieron y se subieron sin saber cuál era su meta. Son aquellos que lo ligo un poco con la segunda parte de la pobreza, ¿no? Cuando menciona Hölderlin, el poeta alemán, y al filósofo Heidegger, no lo cita, pero están muy ligados porque tiene un texto, Heidegger, que se llama La pobreza. Y él cita en ese texto a Hölderlin, en donde dice, nos hemos vuelto ricos para convertirnos en pobres de espíritu. Con esa frase retorno a la siguiente, ¿quiénes son los pobres de espíritu? ¿Quiénes son los pobres y quiénes son los ricos? Si estamos hablando de cuestiones, ya no digo materiales, sino en esta dinámica de materialismo científico, ¿sí? En el capital y el trabajo y el empleo y todos este lenguaje. Para mí es importante en la metáfora es que en esto existen gente de abajo que aunque pretendieron subirse, no pudieron, ¿sí? Entonces esos serían aquellos que probablemente, yo vengo a la alusión, son los que van a decir la última palabra. Pero porque no pudieron, pero sí querían subirse, son los que no vamos a poder contar con ellos, ¿sí? Sino van a ser los de abajo totalmente separados de estas 2 categorías. Los que quieren ser como sus amos, quieren ser con los beneficios que les venden, de que si entran a este sistema de progreso, van a poder disfrutar y no se van a convertir en míseros, ¿sí?
y recuerdo en otras traducciones de idiomas, hasta el sonido es mísero, como decía ahorita, es muy escaso Jesús con alguien que tenía su micrófono muy bajo, ¿no? Entonces lo tienes que relevar porque su tecnología no le permite una comunicación tan buena como el contenido que quiere producir, ¿no? Entonces a eso me refiero, que hay que analizar esto de los de abajo. En el tercer punto, sí es más complejo porque lo estamos viviendo, ¿sí? El día de ayer estuve muy cercano a la decisión que tomaron el gobierno alemán para mandar ayuda humanitaria, todo lo que sería la parte que diríamos espiritual, ¿no? Pero al final el parlamento alemán decide que va a mandar armas pesadas, ¿sí? Pero viene la discusión y ahí se divide en un país supuestamente que tiene una historia de guerra, entre todos los que fueron de la generación de la posguerra, de la última posguerra, que ocupan cargos, que ocupan la academia, y el embajador, hubo una mesa de discusión entre el embajador de Ucrania, influyendo en esta decisión que tomó el Parlamento, y que toda la representación, no en las instituciones, sino abajo, prácticamente los artistas, los sociólogos, resulta que hay exactamente otra vez esa división, blanco-negro, y no hay posibilidad de dialogar más que cada quien toma su posición dentro de esa escala social de gobiernos, en donde la guerra tiene que continuar, ¿sí? Bajo el esquema que tenemos que defender un país que ha estado invadido y que ya saben todo esto, ¿no? Pero es interesante cómo primer mundo, segundo mundo y nosotros, que podríamos decir siempre estamos alejados de los focos, pero ahora creo que no vamos a estar alejados como en otras ocasiones, porque la tecnología, no nada más armamentista, sino de comunicación, es altamente manipulada, ¿no? Y además son por los grandes capitales de los consorcios que producen información. Entonces, me llama terriblemente la atención Polanyi con la gran transformación. Me llama también la atención un escritor, papá del pintor Vladi, fallecido en Cuernavaca, y que escribe un libro que se llaman Los años terribles. Son 4 épocas antes de la Rusia, y eso es interesante, se los recomiendo para el que pueda leerlo. Y ahí cita precisamente en El hombre revolucionario, otro texto de él, exactamente lo que Iván Illich comenta frecuentemente en sus textos, que la peor corrupción es aquella que se hace de lo mejor de un pueblo. Lo estoy parafraseando, no es textual, ¿sí? O sea, uno está hablando de la corrupción en las altas esferas y la corrupción de los que tienen el poder, ¿no? Y que los de abajo los tienen que corromper. No, ahora se está planteando que lo peor que se puede hacer en este momento es corromper a los de abajo, ¿sí? Eso es lo que yo veo, y esa es pero los años terribles implican hasta 1947 y la situación en México de este personaje que describe, es ya no puedo decir que es un europeo como los que hemos, nos hemos acercado, como Iván, como Jan, que se integran
a un surrealismo mexicano, muy diferente al surrealismo francés, por decirlo, y entienden la dinámica de este pueblo, ¿sí? Y pueden escribir algo que difícilmente alguien desde el escritorio, y como decía también Jan, pues hay que ser peatón, ¿no? Hay que caminar, pero caminar con la gente, vivir entre la gente y no ser parte del sistema. Por eso es cuando pienso que ese activismo, algunas veces hay una corrupción y una traición ahí mismo, dentro de los movimientos sociales. Les agradezco su atención. Gracias, Coti. Les voy a pedir a todos, hay varios comentarios que sean concisos, precisos, definidos para que no se alarguen mucho los comentarios. Marco, por favor. Sí, yo uno sobre el Titanic en la Tercera y Cuarta Guerra Mundial, porque sí, el Titanic, no podemos creer que haya hundido el barco que era inundible. Entonces, hay algo atrás también por qué no se pudieron salvar, muchas cosas misteriosas, extrañas en el Titanic. Así que yo creo mucho en la versión que fue todo planeado también porque dicen que hay políticos que estaban en contra de la Federal Reserve, que se privatizara el dinero. Y quién sabe cuántas otras personas o cuántos otros problemas han callado en este abril 2012, porque la Federal Reserve surge el año después, porque privatizar el dinero no es algo fácil, ¿eh? Hay que justificar la opinión pública. Entonces, con la excusa, el pretexto del Titanic le funcionó bien. Y entonces la Tercera y Cuarta Guerra Mundial, yo la veo propio como los 30 años gloriosos son a los países conquistados por la Federal Reserve, porque Primera y Segunda Guerra Mundial se pueden ver como la guerra del dólar hacia el resto del mundo. Así que con la Segunda Guerra Mundial se conquistan los países occidentales. Y con la Guerra Fría se empieza a obligar el uso del dólar a los países que no aceptaban, porque los acuerdos de Bretton Woods dicen el dólar moneda mundial, el dólar equivalente al oro, pero uno puede decirlo y no respetarlo. Entonces, por eso también veo que la guerra en Vietnam ha sido larga por utilizar el dólar en estos países. Porque cuando uno crea dinero, ya no le interesa hacerse rico de este dinero. Le interesa que más y más personas acepten el valor absurdo de los dólares. Entonces, esta Guerra Fría ha servido para conquistar los países, entre comillas, socialista o comunista, o mejor dicho, países en los cuales los bancos centrales no cambiaban el dólar. Y luego, una vez que se logra conquistar prácticamente el mundo comunista, cae el muro de Berlín, porque ahora ya terminaron los 30 años que se hicieron para hacer creer que el modelo económico capitalista fuera mejor del modelo económico socialista. Pero estos 30 años de Europa, 30 años gloriosos, fueron gracias a la liquidez. Había muchísimo dinero, circulaba, había apoyo del Estado. Yo también nací en Europa. Entonces la salud pública, la instrucción pública, había todas cosas que funcionaban bien. Y de ahí, de los años 90, se cambia. Ya no hay la jubilación como antes, ya no hay la salud como antes, empieza todos. Entonces, esto siempre sigue todo el filo de lograr conquistar el mundo en imponer tu propia moneda, tu propio medio de intercambio, y que los pobres que no usan dinero, que no usan monedas nacionales, son los principales enemigos de los banqueros, porque no necesitan ellos como intermediario. Y ahora estamos en otra fase, podríamos decir la Quinta Guerra Mundial, porque hay que eliminar el efectivo e imponer solo el dinero digital, de una manera que solo los asalariados podrán vivir, porque luego los campesinos, los artesanos, no podrán vender con dinero digital. Les será impedido, no podrán darse de alta en esto, y entonces se volverá toda una tienda de raya. Entonces veo el sistema, el capitalismo terminará, pero entramos en el digitalismo, mucho peor del capitalismo. Entonces es el momento de cuestionar estos puntos, porque es un monopolio
privado y asiático de la producción, distribución y funcionamiento de la tecnología. Gracias. Gracias, Marco. Miguel. Bueno, el caso del Titanic encaja perfectamente en un tema que estamos nosotros involucrados, que es el tema de la emergencia climática. El texto, palabras por palabras de lo que está tratando, es justamente lo que discutimos en el movimiento mexicano frente a la emergencia climática. ¿Qué podemos hacer frente a la emergencia climática, sabiendo que en los próximos lustros cambiarán radicalmente todas las cosas debido al aumento de la temperatura sobre la superficie de la Tierra? Los científicos dijeron hace 2 años, tenemos de aquí al 2030 para reducir a la mitad el consumo de gas, petróleo y carbón. En solo 8 años tenemos que ir a la mitad de eso. ¿Qué ha sucedido frente a que es el consenso mundial científico? Tenemos una guerra en Ucrania a punto de reventar en guerra nuclear, ¿sí? Y como todas las guerras, los grandes productores de gases de efecto invernadero que destruyen el clima, el productor número 1 es el ejército de Estados Unidos y la Armada de Estados Unidos. Son los que producen más gases que destruyen el clima. No hay nada más que destruya más el clima que las guerras. Y sin embargo, están ahorita Europa y Estados Unidos decididos a llevar adelante toda clase de provocaciones para hacer guerra. Esto es desesperante. Para México, hay que recordar que desde 1990 que entra la globalización, representó la expulsión de más de 10 millones de campesinos mexicanos que se tuvieron que emigrar a Estados Unidos por las reglas del Tratado de Libre Comercio que puso de rodillas a México. Y eso permitió el fortalecimiento de las organizaciones del narcotráfico, de tal manera que en este momento México tiene cuando menos 20 estados del país imposibles en cuestiones. El gobierno mexicano es incapaz de hacer frente a la ola de asesinatos, desapariciones, feminicidios, todo. Es totalmente incapaz. Gracias a ese movimiento de lo que Jean Robert le llamaba las olas oceánicas de la economía. Es decir, esas olas que en cualquier lugar del mundo aplastan todas las comunidades locales. No hay comunidad local en el mundo que no sea afectada por esas olas oceánicas. No puede uno esconderse en Xochicalco o en San Cristóbal para que no lleguen las olas oceánicas de la economía. Están entrando en cualquier nivel. Entonces, esta guerra que en los años 90 desembocó en este triste primer principio de siglo con las Torres Gemelas, implica la aceleración de la deslocalización de personas y de objetos por todo el mundo. Barcos enteros moviendo gente, las carreteras llenas de trailers, las mercancías corriendo y la migración al máximo en todo el mundo. En este sentido, la guerra ha agarrado un nuevo cariz. Está en todas las formas y en formas que nunca se han dado cuenta, como lo señala Jean Robert, que a través de normas, disposiciones oficiales, legislaciones, reformas constitucionales, pueden destrozar cualquier iniciativa social, cualquier cosa que sea positiva para un gobierno, para un país. Y el petróleo se acaba. O sea, el petróleo convencional ya prácticamente se acabó. Estamos entrando a la era del petróleo no convencional, que implica 10 veces más contaminación que la extracción del otro y 10 veces más caro en su extracción. Esto no se le ha dicho a nadie, aunque esto revela que la economía va al desastre. O sea, imagínense un petróleo 10 veces más caro. Y en este sentido, lo que hemos visto en los años recientes, como es la emergencia de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la posibilidad de que la señora Le Pen se convierta en presidenta de Francia
la caída de Angela Merkel y la destrucción de Alemania en estos momentos, gracias a la guerra de Ucrania, porque Alemania tiene que dejar de comprar el petróleo ruso, del cual depende su riqueza y su fuerza económica. Y Alemania, que es el país más fuerte de Europa, está a punto de venirse abajo gracias a la OTAN. Pero finalmente nos encontramos ante la guerra de Ucrania, en la cual todos le meten leña al fuego. Le meten leña al fuego y todo hace pensar que esta guerra de Ucrania va a volver nuevamente a cambiar todos los parámetros y hace lo que Jacques Ellul decía ya hace 50 años. El futuro es impensable. Esperemos que esa potencia de los pobres aparezca en la manera como apareció tal vez en Chile con Boric, o tal vez en algún lugar en el mundo aparezcan otros líderes que no sean los Trumps, que no sean los locos que han aparecido en esta época de política desquiciada, porque la política de los ricos ha resultado traer desde Berlusconi hasta Sarkozy, hasta Aznar, hasta Blair, y estamos por la lista de locos que están en sus manos el destino de la humanidad. Hay mucho más que decir, pero aquí lo dejamos. En el término del clima, pues estamos ante una situación, otra más de los colapsos mundiales que ha producido este manejo económico de la escasez. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Y quiero volver al texto de Jean Robert para recordar que de verdad era visionario al ver que estaban nuevas categorías de la pobreza y de la miseria. Bueno, la miseria la explica muy bien. En ese momento en el que las relaciones se pierden, ese núcleo de relaciones y de cercanía que permite hacer habitable la vida, a un egoísmo exacerbado como se ve en las grandes ciudades de nuestros días. Y por otro lado, pues ya se veía venir el fenómeno de los supermillonarios, ¿no? Pienso que en el texto del 2012, el hombre más rico del mundo quizá era una cuarta parte de rico de lo que es ahora un Elon Musk, ¿no? O un Jeff Bezos. Son niveles de riqueza que tal vez son impensables casi. Y bueno, ¿alguien más quiere comentar acerca de esta cuestión de que los pobres pueden tener una sabiduría especial para afrontar al mundo? ¿Alguien quiere tomar? Además, Enrique, es que ya habías hablado, no sé si alguno de los compañeros, Hernando, Servando, Pareni, Barceló, que está por ahí, que no le hemos escuchado, o Azalia, Diego. ¿Diego? Adelante, Diego. Yo si puedo solamente aprovecho para agradecer a Silvia y a todas y todos ustedes para la invitación y para esta riquísima momento, y muchas gracias. Y aprovecho solo para hacer, pues yo, para mi ignorancia, no conocía este texto de Jean, y entonces aprovecho para un comentario sobre la legibilidad odierna de este artículo y tal vez de la gran mayoría de la obra de Jean. Mi comentario así es esto. Me parece que en este artículo Jean, una vez más, nos da un ejemplo de su capacidad crítica y filosófica de dialogar con autoras y autores contemporáneos, de asumir algunas ideas y de usarlas como lentes para leer su propio presente. Y de esta forma nos muestra cómo se puede pensar el propio presente en que vivimos, y al mismo tiempo nos explica de forma muy contundente y simple algunos conceptos claves de autoras y autores como son Ivan Illich, Polanyi, pues el el concepto de Cuarta Guerra Mundial me parece un concepto muy importante que tomar en cuenta, ¿no? Entonces mi comentario aquí se acaba, solamente eso. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Diego. Si Enrique. ya nadie quiere decir, yo quisiera
nada más decir algo final. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Me parece que Enrique quiere decir algo más. A ver, Enrique. Sí, tan breve como pueda. Creo que algo más que hemos dejado de lado es que muchas veces nos centramos en lo de pobreza en cuanto a no tener, y lo que el texto dice es que son destruidos en la subjetividad. Son personas que ya no son personas, que están siendo se les niega la posibilidad de participar de alguna manera. En sí, en nuestro país, los pobres son utilizados para comprarles votos. O sea, su voto es dinero. Ya no es su voluntad, su decisión de tomar su decisión de vida. Y es algo que realmente necesitamos. O sea, si queremos hacer algún tipo de revolución, es darles, escucharles. Yo podría decir algo que no había dicho hace rato, es que no solamente le escuchamos al trabajador, sino se escucha junto con el patrón, con el propietario, con el jefe, con el gerente, y se toman decisiones en conjunto y genera muchísima dinámica muy positiva. Creo que hace falta que en sí nuestras organizaciones, no solamente empresas tal cual, sino también organizaciones sindicales, organizaciones sociales, todas esas, que aprendamos a escucharnos, porque también hasta las cooperativas están fallando en eso. O sea, ya vemos ahí lo de Cruz Azul. O sea, ¿cómo puede ser que una cooperativa terminen con disparos? O sea, estamos fallando en nuestra capacidad de poder escucharnos, los que toman decisiones de las que las ejecutan. Eso es un punto que me parece que es clave para poder resolver algo, y este texto nos habla de eso, de que el pobre se le quita su espacio para poderse manifestar como en su palabra. Y es algo que dentro de nuestro mundo como ese, pero por ahí tendremos que empezar. Bueno, etcétera, podemos platicar más, pero es algo que quería rescatar. Muchas gracias, Enrique. Alicia, por favor. Pues nada más recordar, porque digo, el texto no se entiende, sí se entiende, pero falta la parte más interesante para entender que el pobre, llamado pobre, en realidad es el rescate de los saberes de soporte mutuo, lo que va a llegar ya, ¿no? Sus conclusiones son eso. O sea, todo nuestro futuro es sobrevivir en esos ámbitos de comunidad, pero a través del conocimiento del soporte mutuo, y pues lo dice muy bien con los transgénicos, ¿no? O sea, a lo que hemos llegado cuando se puede cultivar el maíz, o Miguel lo dijo, ¿no? En el petróleo, por ejemplo, ¿por qué no tomar la energía solar? En fin, y a lo mejor no nos va a quedar otro. Bueno, ya, completa. Gracias. Es todo. Gracias, Alicia. Pues acabo de leer tu mensaje, Héctor, y me parece buenísimo. No temer la pobreza digna, ¿verdad? Entonces, no tenerle miedo a la pobreza digna. Sí, eso de la pobreza digna, eso es lo que tenemos que aprender todos, ¿verdad? Pero lo que yo quería decir, y lo quiero decir en función de la próxima reunión o de acabar de consultar este texto con Elías, es que en este escrito, cuando Jan describe la guerra, está describiendo lo que estamos viviendo hoy. Está describiendo qué es lo que decía Silvana, cuando escribió este texto, Jan, si parece que está hablando de lo que ahorita estamos viviendo. Está de una lucidez, y pues era este pensamiento casi profético que tenía Jan, esta capacidad visionaria de ver a lo que íbamos a llegar, pero este texto ahorita nos sirve para entender lo que estamos viviendo ahorita. Eso por una parte. Y por otra parte, pues la esperanza que da esta guerra pacífica, esta resistencia pacífica de los pueblos, y que es algo que está el zapatismo ejemplificándolo, pero que hay cada vez, de mi experiencia, cada vez hay más pueblos indígenas, pueblos originarios que están organizándose cada vez más. Hace muy poco estuve en Coentepec con la Caravana del Agua, y entonces ve uno lo que de veras puede uno esperar
a futuro para mejorar esta situación que vivimos y esperar que logren los pobres de abajo con la subsistencia, que logren romper estas guerras y este estado de desbalance y de... La guerra de Ucrania no es más que, era perfectamente previsible para el capitalismo como se está viviendo hoy. Es la última confirmación de lo que dice el texto de Jan. La guerra es lo que sostiene al capitalismo contemporáneo y por eso todos los poderes están coludidos para que haya esa guerra y esa destrucción en Ucrania. O sea, toda esta vinculación que se ve muy clara en este texto de Jan es lo que tenemos que volver a revisar. Yo recomendaría para la próxima sesión que empezáramos un poquito, un par de párrafos al final, Elías. Volver a leer los 2 últimos o 3 últimos párrafos para seguir con esto porque allí está ya previsto o analizado lo que viene después y la esperanza que podemos tener en los de abajo, en los pobres, en como se quieran llamar. Pero todas estas poblaciones de subsistencia que nos permiten tener esperanzas hoy ante este mundo que se está totalmente descomponiendo completamente y destruyendo. Entonces ya con eso, pues yo creo era lo único que yo quería, retomar ¿cómo podríamos decir? La vigencia de este pensamiento de Jan Robert, cómo retrata lo que estamos viviendo hoy, siendo un texto que escribió y que pensó en 2012. Y esta política de la cercanía es lo que nos dan los pueblos zapatistas. Gracias, Silvia. Quiero preguntarle a Elías si tiene algún comentario a partir de las intervenciones de todos los compañeras y compañeros que están aquí. Por favor, Elías, antes de concluir la sesión. Pues muchas gracias. Realmente ha sido fantástico escucharles, que profundicemos juntas y juntos en este tema. Es muy bella esta parte, ¿no? De la tertulia, cómo vamos deshilachando cosas que estaban por ahí. Totalmente de acuerdo con Silvia, creo que va a ser muy positivo releer los últimos 2 o 3 párrafos que tenemos para volver a agarrar el hilo, porque va por ahí, ¿no? O sea, uno de los últimos comentarios que hice fue justo esta invitación que hace Jan a hacer la genealogía del presente, que era justo lo que ahorita tú dijiste, Silvia, ¿no? O sea, que este texto de Jan, por eso es profético, por eso es actual, porque está haciendo un análisis del presente, ¿no? Que nos está diciendo eso, o sea, recuperando, como también alguien más decía, creo que Diego, esta capacidad que tenía Jan para dialogar, ¿no? En este caso, pues de pronto, pues con los análisis de Polanyi, de Rosa Luxemburgo, Illich, etcétera, pero en el fondo, pues nos está brindando su propio visión de lo que está pasando y que está pasando ahorita, ¿no? En este preciso instante, cómo nos llevó a una discusión que no nos salimos, ¿no? O sea, si acabamos hablando de Ucrania, si acabamos hablando de el naufragio ambiental, pues no es que nos salimos del texto, sino que justamente el texto nos hizo pensar en eso, ¿no? Nos hizo realmente ver esta situación que estamos viviendo y que estamos en un estado de guerra y que el reto que nos lanza Jan es, por un lado, caracterizarlo para poder comprender qué onda que está pasando con eso, pero al mismo tiempo, y que ya sería lo que subraya la segunda mitad del texto, pues es la parte de la esperanza, ¿no? Tal cual la política, ¿no? De las relaciones de proximidad que dice Silvia, y que justamente pues va a ser lo que quizás nos vamos a entretener un poco más en 15 días, ¿no? Entonces pues yo creo que la invitación será a que podamos encontrarnos
Y nada, de mi parte muy agradecido por poder estar con ustedes. Pues muchas gracias a todos desde Cuernavaca. Les mando un gran abrazo. Gracias, Silvia. Buenas Gracias, noches, Elías. Hernando. Gracias, compañeros, por Hola, esta reunión. hola, Silvana. Hola, Marco. Gracias. Hugo, qué gusto. Diego. Abrazos. Saludos, Gracias. abracitos. Abrazos a todos. Arrivederci, arrivederci. Nos Ciao. vemos en 15 días. Chao. Hasta luego.